Bienvenidos a esta catequesis que vamos a tener en el día de hoy con relación a la paciencia, llamados a redescubrir la paciencia en este jubileo. Es el título que le he querido dar a esta catequesis porque es una invitación que nos lleva, que nos hace el Papa en la bula de convocación al jubileo del año 2025. Comencemos por invocar la presencia del Espíritu Santo sobre nosotros y pidámosle al Señor que nos asista. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente de mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra, misterio del hombre, según la fe de tu pueblo. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Como dando continuidad a estos temas del, del año jubilar, pues la semana pasada tuvimos ocasión de meditar en la virtud de la esperanza y el Papa nos presenta en la bula que la paciencia es una virtud estrechamente relacionada con la esperanza. Recuerden que se reconocía como en medio de todas estas circunstancias que vivimos, estas oscuridades que el ser humano atraviesa, se percibe una luz, que es la fuerza de la evangelización, que recibimos gracias a la virtud de la esperanza. Pero el Papa también nos hacía esa alusión de que unida estrechamente a esa virtud de la esperanza, que es una virtud teologal, pues está propiamente la paciencia. Y el Papa decía, es que estamos acostumbrados a quererlo todo y de inmediato. En el mundo actual la prisa se ha convertido en una constante de todos nosotros. Ya casi no tenemos tiempo para encontrarnos, ya no tenemos tiempo para vivir en familia, ya no tenemos tiempo para el recrearnos en la creación. Y por eso, advierte el Papa Francisco, la paciencia ha sido relegada por la prisa y eso ha ocasionado un grave daño a las personas. Vemos cómo tantas y tantas personas y cada vez más y de todas las edades y condiciones se quejan de cansancio, de estrés, viven agotadas. Y obviamente el afán de la vida no nos deja experimentar la paciencia. La era del Internet nos ha puesto precisamente en esa condición. Si no somos capaces de contemplar la creación con asombro, entonces menos vamos a ser capaces de comprender esencialmente lo que debe ser la paciencia. No podemos olvidarnos que la vida cristiana es un camino, pero que necesitamos dentro de esos caminos momentos para alimentarnos y robustecer nuestro espíritu. Tanto que en una ocasión Jesús ve que los apóstoles y los demás discípulos vienen cansados y fatigados y los lleva a un lugar a descansar un poco. También era consciente de estas realidades. Empecemos entonces por contestarnos una pregunta. ¿Qué entender por paciencia? Y vea que la palabra viene del latín paciencia, que significa cualidad del que sufre. La paciencia es una virtud que consiste en soportar con resignación infortunios, trabajos, ofensas, pero sin lamentarnos. La paciencia se ve reflejada cuando una persona soporta en silencio situaciones que le son desagradables. Eso está ligado también a una personalidad madura, educada y humana, la personalidad que el ser humano tiene que ir construyendo, porque la paciencia nos faculta para estar atentos, para saber escuchar, para saber hablar, para ser cuidadosos en cada una de las acciones que realizamos, para saber tomar las decisiones más oportunas. Se caracteriza porque quien la posee actúa con tranquilidad, es decir, que por más adversa que le resulte una situación, no pierde la calma. De ahí que se relaciona mucho con la madurez y la perseverancia. Hay un personaje bíblico que nosotros seguramente tenemos en mente y es la figura de Job. Y coloquialmente hablamos de la paciencia del santo Job.
Recordemos un poquito ese pasaje bíblico. Job, un hombre que tiene todo, un hombre que es temeroso de Dios, que Dios lo ha bendecido con una abundante familia, con abundantes bienes materiales y con ganados y demás. Y en ese diálogo empieza un diálogo entre Dios y el diablo, y entonces Dios le dice al diablo, pues es que Job te venera y te quiere porque lo has bendecido con muchas cosas. Ponlo a prueba y te darás cuenta que ya Job no te seguirá. Pues Dios acepta la propuesta del demonio y lo deja, bueno, haga lo que quiera, pero no le toque la vida a Job. Y entonces empiezan una serie de infortunios en la vida de Job. Entonces no había acabado de llegar una noticia mala cuando llegaba otra peor. Y Job repetía, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, alabado sea el nombre del Señor. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré a él. Y esta frase que les he puesto aquí de modo particular es una frase que Job le da a su esposa, porque la esposa llega un momento en que está desesperada y viene y le dice, maldice a Dios y muérete. Y Job le responde, mujer, hablas como una estúpida cualquiera. Si aceptamos de Dios el bien, no aceptaremos el mal. Job era consciente que Dios tenía el control sobre su situación y su sufrimiento. Sin embargo, Job tiene dos grupos de amigos. Unos amigos que según el texto son mayores, ancianos, y otros amigos que son jóvenes. Y es interesante ver porque es como la conciencia de Job que le está hablando, ¿no? Entonces, los ancianos lo están invitando a no perder la esperanza, a no perder la confianza, a no perder la paciencia en el Señor. En cambio, los jóvenes están llevándolo a decir, pues como que en cierta medida reniegue, rechace lo que Dios está haciendo, lo que usted está viviendo, esto es una realidad injusta. Sin embargo, en un momento Job pierde la paciencia. El texto no ve, si leemos el texto completo, nos damos cuenta que no todo el tiempo Job permaneció en esta realidad. Job pierde la paciencia. Y hacia allá al final del texto, pues Dios ya ante un reclamo muy fuerte que Job le hace, ya Dios entra y le hace pues un fuerte contrarreclamo, digámoslo así, a Job, y entonces Job aterriza, digámoslo así. Y al final es muy bonito porque dice, Job, yo solo lo conocía de oídos, de oídas, ahora ya lo he experimentado en mi propia vida. Es bonito ver que Job, a lo largo de todo el texto, aunque si bien es cierto que tiene este cambio, que desde el humano podríamos decir es perfectamente comprensible cuando uno va leyendo toda esa tragedia y fuera de eso, quien lo esté atosigando con comentarios inapropiados y demás, Job nunca reniega de Dios, ni nunca niega a Dios, ni nunca rechaza a Dios. Él llegó un momento en que ya se desespera por la condición que está viviendo. Sin embargo, pues es una figura que nosotros podemos tomar de modo particular en esta realidad que vivimos, porque nos ayuda a comprender propiamente cómo la paciencia de Dios es la que nos permite hacerle frente a esos momentos de tristeza, de desánimo, a situaciones que parece que no van a terminar. Son realidades que nos ayudan a moderar la tristeza. ¿Por qué? Porque la paciencia ve con alegría todo aquello que puede causar tristeza. Y eso lo vemos de modo particular en los mártires, que se regocijaban en medio de las persecuciones y de los ultrajes y humillaciones que sufrían, en vista de los suplicios que iban a tener. ¿Por qué? Porque con la paciencia nos podemos hacer frente a esa tristeza, a ese desánimo, a esas situaciones complejas que todos nosotros podemos o vivimos, porque eso hace parte de la realidad de todos nosotros. Ninguno de los que hace parte de esta catequesis puede decir que nunca en la vida ha sabido lo que es un infortunio o una situación, digámoslo así, desgraciada. Fíjese cómo podemos nosotros entrar al misterio mismo de Dios y encontrar unos elementos que nos ayudan a comprender o a crecer en ese cultivo de la paciencia, como una tarea que nosotros debemos emprender y a la que el Papa nos está invitando de modo particular en este año jubilar. Y podemos encontrar una serie de textos bíblicos que nos ayudan
a descubrir ese elemento de la paciencia. Les pongo aquí, por ejemplo, la carta de Santiago en el capítulo 1, versículo 2 al 5, casi empezando la carta, cuando Santiago dice, hermanos míos, sentíos realmente dichosos cuando os veáis rodeados por toda clase de pruebas, pues sabéis que la calidad probada de vuestra fe produce paciencia. Pero la paciencia ha de culminar en una obra perfecta para que seáis perfectos e íntegros sin que dejéis nada que desear. Si alguno de vosotros carece de sabiduría, que la pida a Dios. Seguro que se la concederá, pues Dios da a todos generosamente y sin echarlo en cara. Fíjense algunos elementos que nos presenta el apóstol Santiago. Nos habla de sentir una dicha real cuando experimentamos toda clase de pruebas. Comprendamos que el momento en que está escribiendo el apóstol Santiago es un momento de persecución, es un momento de desacreditación de la vida de la iglesia. Lo que no ha cambiado ni va a cambiar nunca. Eso va a seguir hasta el final de los tiempos. Y es ahí donde el apóstol lo está invitando o nos está invitando a todos a experimentar eso, que ya San Pablo en la carta a los Gálatas en el capítulo 6 también en cierta medida lo dice, eh, en cuanto a mí, líbreme Dios de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que son expresiones que pueden resultar antagónicas, gloriarme, pero en cruz. Y aquí, sentirme dichoso en medio de las pruebas. No podemos desconocer que los creyentes de esta época y de esa época son personas humanas, como usted y como yo, que tenemos tantas realidades interiores que nos duelen. ¿Cómo no nos va a doler una prueba? ¿Cómo no nos va a doler una calumnia? ¿Cómo no nos va a doler una difamación? ¿Cómo no nos va a doler un ultraje? ¿Cómo no nos va a doler que se cometan tantas injusticias? Sin embargo, la palabra viene y nos pone precisamente en ese ejercicio de sentir dicha en la prueba. Pero vean ustedes que continúa Santiago, pues sabéis que la calidad probada de vuestra fe produce paciencia. Entonces ahí se unen estas dos realidades, la realidad de la fe y la realidad de la paciencia. La primera es una virtud teologal, la segunda es un don del Espíritu. Y además es un fruto del Espíritu, porque la paciencia es don y es fruto. Ahorita voy a hablar de eso. Fíjense cómo esa prueba en medio de nuestra fe, o más bien, esa prueba cuando la asumimos desde nuestra fe, nos ayuda a crecer en la paciencia. Es como la consecuencia. Y lo tercero que viene es que la paciencia culmina en una obra perfecta para que seamos perfectos e íntegros sin que dejemos de desear nada que desear. Es decir, la una es consecuencia de la otra. La prueba nos lleva a sentir la dicha, pero una dicha que está apoyada en la fe. Y esa fe va a producir la paciencia. Y esa paciencia produce en una obra perfecta. Ahora, a continuación, entonces también Santiago es consciente que desde el punto de vista humano no es fácil comprender esto. Y por eso dice, necesitamos la sabiduría divina. Y advierte, si alguno carece de esa sabiduría, pues que se la pida a Dios. O sea, que Dios nos ayuda a comprender. No porque la paciencia sea un ejercicio de la racionalidad, como tratar de convencerme de que eso tiene que funcionar así no lo entienda. No, está hablando de la sabiduría que va más allá de un ejercicio de razonamiento, es decir, el ejercicio de la sabiduría, que también es un don de Dios, pero Dios la concede a todos generosamente y ni siquiera nos reclaman por eso. Vemos una serie de textos bíblicos, pues obviamente no les puedo hablar de todos, que nos ayudan a comprender un poquito qué es lo que la palabra de Dios quiere ayudarnos a comprender dentro de la paciencia. Vamos, por ejemplo, al Evangelio de Marcos, en el capítulo 4 versículos del 26 al 29. Y dice el Señor, el reino de Dios es como un hombre que echa el grano en la tierra. Duerma o se levante, de noche o de día, el grano brota y crece sin que él sepa cómo. La tierra da el fruto por sí misma, primero hierba,
luego espiga, después trigo abundante en la espiga. Y cuando el fruto lo admite, enseguida se le mete la hoz porque ha llegado la siega. Fíjese, esa parábola de Marcos en el capítulo 4 nos ayuda a comprender el ciclo natural de nuestra existencia y cómo dentro de ese ciclo natural de nuestra existencia estamos llamados a fortalecernos pacientemente, dándole cabida a esa realidad que Dios quiere obrar en nosotros. Cuando, con la figura propiamente del grano que se echa en tierra, duermo se levante, de noche o de día, el grano brota y crece. O sea, lo que Santiago nos habla precisamente de esa perseverancia, perseverancia en medio de las pruebas. Si vemos a Mateo en el capítulo 18, a partir del versículo 21, nos trae ya otro tema. Pedro se acercó entonces y le dijo, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? Hasta 7 veces. Dícele Jesús, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de Dios es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al empezar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, ordenó al Señor que fuese vendido él, su mujer y sus hijos y todo cuanto tenía, y que se le pagase. Entonces el siervo se echó a sus pies y postrado le decía, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Movido a compasión, el señor de aquel siervo le dejó en libertad y le perdonó la deuda. Al salir de allí, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Le agarró y ahogándole le decía, paga lo que debes. Su compañero, cayendo a sus pies, le suplicaba, ten paciencia conmigo que ya te pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase lo que debía. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contar a su señor todo lo sucedido. Su señor entonces le mandó a llamar y le dijo, siervo malvado, yo te perdoné a ti toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también compadecerte de tu compañero del mismo modo que yo me compadecí de ti? Y encolerizado su señor le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Esto mismo hará con vosotros mi Padre Celestial si no perdonáis de corazón a cada uno a vuestro hermano. Fíjense cómo aquí tanto el siervo para con su señor como el mismo siervo, pero el compañero reclamándole a este siervo al que le han perdonado la deuda, usa la misma expresión, ten paciencia conmigo. Es decir, lo que acabamos de ver en Marcos, deme tiempo, porque en medio de esto que estoy viviendo, que no tengo con qué pagarle, si usted me da tiempo, yo trato de organizar. ¿Cómo, cómo la paciencia implica el saber también esperar en medio del agobio lo que pueda seguir? En Lucas, en el capítulo 17, versículo del 3 al 4, nos muestra un ejemplo de cómo debería ser eso propiamente en nuestra vida. Dice el Señor, miren por ustedes mismos. Si su hermano peca contra ti, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Y si 7 veces al día pecara contra ti, 7 veces al día volviera a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Es decir, cómo el Señor nos invita a tenerle paciencia propiamente a nuestro hermano. Y esto nos lleva entonces a pensar en tres claves para que podamos nosotros trabajar esta realidad de la paciencia. Porque como les decía, la paciencia es un don del Espíritu Santo y al mismo tiempo es un fruto del Espíritu Santo. Acuérdense que los dones son gracias, gracias que Dios nos da de modo deliberado y nos la da por medio de su Santo Espíritu. Esos dones son sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, fortaleza, paciencia y temor de Dios. Esos 7 dones, o sea que son regalos que Dios nos da. Con eso Dios nos va dotando, pero no podemos olvidar que muchos regalos nosotros los recibimos, pero no los usamos. Entonces no es que no tenga paciencia, claro que la tiene, el Espíritu Santo se la dio, quizás no la ha estrenado, quizás no la ha puesto a usar, quizás no ha hecho ejercicios para fortalecerse en la paciencia y quizás es más fácil ser primario y reaccionar frente a las cosas que poder fortalecerse y formarse en la paciencia. Por eso dense cuenta que al mismo tiempo la paciencia es un fruto. Los frutos son 12 y los frutos son lo que produce el Espíritu en mí, pero que requiere de mi participación para que realmente pueda obrarse. Y los frutos son
12. Bondad, benignidad, caridad, castidad, continencia, gozo, fidelidad, longanimidad, mansedumbre, modestia, paciencia y paz. Los frutos están llamados entonces a ser trabajados por mí. Y de hecho varias veces en el Evangelio el Señor nos dice que tenemos que dar fruto y fruto del mejor. Cada vez es una alegoría a eso que tenemos que dar. La paciencia entonces es un don, el Espíritu nos lo da, es un fruto porque el Espíritu nos ayuda a que nosotros lo trabajemos. Y de esa manera entonces podemos ver de cómo trabajar para fortalecer en nosotros la paciencia. La primera de esas realidades es la paciencia interior con el prójimo. De hecho, es una de las obras de misericordia, soportar con paciencia las adversidades o las molestias del prójimo. Aquí no se está hablando de una paciencia exterior o disimulada, porque entonces yo creo que nada está pasando porque le tengo paciencia al prójimo, pero por eso le agregué la palabrita interior. ¿Por qué? Porque se supone que es un convencimiento del propio alma, de la propia alma, porque a veces hay gente que como que soportamos, más bien no abra la boca para no entrar en discusiones, para no entrar en conflicto, pero quizás por dentro estamos desesperados y no somos capaces de, de, de serenar nuestro interior, aunque externamente permanezcamos hipertérritos como si no estuviera pasando nada. Por el contrario, aquí se trata de una paciencia interna que debe ir muy unida a lo que se llama la caridad fraterna, es decir, el amor por el hermano. Debemos soportar amorosamente los defectos de los demás, las humillaciones, las contrariedades que se puedan venir, comprender la situación del otro, comprender a veces el nivel que tiene el otro, lo que el otro también está viviendo o padeciendo. Y por eso estamos llamados a sobrellevar con paciencia los defectos del prójimo. Y ahí la importancia de encomendar a Dios con modo especial a todas aquellas personas que nos resultan más molestas. Esta paciencia interna con el prójimo cuesta mucho, pero feliz el alma que la adquiere. ¿Por qué? Porque ha tenido una o va teniendo una gran serenidad cuando logro tener esa paciencia interior frente al prójimo. Y aquí hay personas que quizás nos desesperan más que otras. Eso también es muy natural. Puede que haya personas a las que no les tengamos que gastar tanta paciencia como a otras. En cambio, hay otras personas que todo lo que hagan, que todo lo que digan, que todo lo que opinen, que el modo en que se comportan nos irritan mucho más. Entonces, por eso vuelvo y les digo, la clave no está en ser paciente con el prójimo de modo externo, porque eso puede ser también una apariencia, eso puede ser también un modo como de vida fácil, de decir, pues yo no digo nada para que no peleemos, pero internamente el otro me indispone, ¿no? Aquí tiene que ser una paciencia interior con el prójimo. La segunda clave sería la paciencia consigo mismo, con nosotros mismos, es decir, que sería una paciencia espiritual perfecta. Cuesta más, ya que dentro de nosotros tenemos más luchas interiores, porque nosotros mismos no nos podemos engañar. Cuando uno se engaña a sí mismo, pues uno mismo vive en un mundo irreal, un mundo que no existe, y eso no lo acaba sino la muerte, mientras nosotros internamente no vamos trabajando los diferentes procesos. Aquí es desde el alma entregarme al Señor, que me sostiene, que me ayuda, que me permite descubrir propiamente en qué me estoy equivocando, cuáles son aquellas cosas de mi propio interior que me desesperan, esas caídas que voy teniendo, esas flaquezas que hacen parte de mi vida, esas realidades en las que soy consciente de que no soy capaz. Son mis propios desvelos, desmayos, debilidades, fastidios de realidades internas que a veces no trabajamos, porque muchas veces caminamos con esa realidad, ni hacemos nada por salir de ellas, están ahí. Fíjense ustedes que cuando celebramos el sacramento de la penitencia, no nos podemos olvidar que Dios nos perdona, pero que luego tenemos que trabajar nosotros en el auto perdón. Es decir,
en hacer una sanación de nuestra propia historia. A veces pensamos que la clave está en que se borre la historia, pero para que la historia se borre tenemos que padecer un problema cerebral que como se lleva lo malo, se lleva lo bueno. Por el contrario, estamos llamados a sanar esa historia. Entonces, tenemos que trabajar con esa paciencia con nosotros mismos, a ver de qué manera vamos trabajando con calma, como decía ahora la parábola del Evangelio de Marcos, sabiendo que el tiempo también va mitigando muchas cosas, muchos aceleres interiores, muchas turbulencias espirituales que nosotros tenemos. Y la tercera realidad, o la tercera clave que los invito a trabajar, es la paciencia con Dios, que es la paciencia espiritual perfecta. Es el dejarnos obrar por Dios, el dejar que Dios labre en nuestra alma como Él quiera. Es decir, Él todo lo ha hecho bien. Sin embargo, hay caminos que, como dice el Salmo, dice, tus caminos no son mis caminos, tus planes no son mis planes, dice la palabra de Dios. Pero muchas veces nos cuesta sobremanera entender cuál es el plan de Dios y cuál es el camino que Dios está trazando para mí. Por el contrario, el alma que se abandona en Dios es el alma que sabe que el plan de Dios es perfecto y que Dios va sacando las cosas conforme a su ver y entender. Y fíjense ustedes, por ejemplo, dos realidades que resultan difíciles si las miramos desde el punto de vista humano. Una, por ejemplo, es la realidad de José, el patriarca, el hijo de Jacob, el hermano de los otros 11 patriarcas. Acuérdense cómo él era envidiado por sus hermanos. ¿Por qué Jacob lo quería más a él? Sí, según sus hermanos. Una vez deciden matarlo, pero uno de los hermanos dice, no, no lo matemos, vendámoslo como esclavo. Imagínense lo que pudo haber experimentado José en ese momento, traicionado por sus hermanos, separado del amor de su padre, de su casa, de su parentela, vendido como esclavo. Pues vendido como esclavo llega a Egipto. Pero en Egipto se gana el favor del faraón porque él interpretaba sueños y le ayuda a comprender el sueño de las vacas flacas y las vacas gordas que seguramente todos tienen en la conciencia, en la memoria. Y cuando, gracias a eso, pues el faraón lo nombró vicefaraón y administrador de esos bienes. En la época de la sequía, de la carestía, de la hambruna, pues llega el pueblo de Israel y gracias a que José está ahí revestido de poder, pues salva al pueblo de Israel. ¿Cómo comprender entonces un momento de tragedia en José? Para poder comprender un momento de salvación en su pueblo. La segunda figura fuerte es la figura de Cristo mismo, cómo Dios se hace hombre y tiene que pasar por las humillaciones, los ultrajes, hasta la muerte y una muerte en cruz para poder ayudarnos, para poder salvarnos, más que ayudarnos, para poder darnos el don de la redención. Entonces, ¿cómo no entender aquellas cosas que en la vida nos pueden ir sucediendo, que a veces se nos tornan tristes y difíciles? Y ahí particularmente, a veces lo más fácil sería renegar de Dios, o como hablábamos ahorita de Job, o rechazar a Dios, o más aún, caer en el ateísmo. Dios no existe porque si Dios existiera, ¿cómo me va a dejar pasar estas cosas que estoy pasando? A ese respecto, pues me parece importante eh, retomar esta poesía de Santa Teresa. Aquí no se las puse todas porque es muy larga, pero sí la voy a leer toda. Y Santa Teresa dice, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Esto no está escrito aquí, pero lo voy a leer en la diapositiva. Eleva el pensamiento, al cielo sube, por nada te acongojes, nada te turbe. A Jesucristo sigue con pecho grande, y venga lo que venga, nada te espante. ¿Ves la gloria del mundo? Es gloria vana. Nada tiene de estable, todo se pasa. Aspira a lo celeste, que siempre dura. Fiel y rico en promesas, Dios no se muda. Ámala cual merece, bondad inmensa, pero no hay amor fino sino la paciencia. Confianza y fe viva mantenga el alma, que quien cree y espera todo lo alcanza. Y aquí ya me uno
con la parte final que sí está aquí. Del infierno acosado, aunque se viene, burlará sus furores quien a Dios tiene. Vénganle desamparos, cruces desgracias, siendo Dios su tesoro, nada le falta. Id pues bienes del mundo, id dichas vanas, aunque todo lo pierda, solo Dios basta. Si pudiéramos hacer un análisis de toda esta oración poética de Santa Teresa, nos damos cuenta que recoge todo lo que he querido decirles en esta catequesis, cómo en medio de las situaciones adversas que vivimos, de las persecuciones, de las injusticias, de los atropellos, en el fondo nada nos debe turbar, como lo decía ahora Santiago, nada nos debe turbar, de manera que descubramos que todo se pasa. Y por eso advierte la santa, es que la paciencia todo lo alcanza. Si tomáramos conciencia de esa frasecita nomás, podemos ver cuánto tenemos que crecer. Y por eso las frases las párrafos que les puse es con el ánimo de concentrarnos en frases fuertes. Del infierno acosado, aunque se viere, burlará sus furores quien a Dios tiene. O sea, así está experimentando momentos de mucha tribulación, de mucho agobio, quien a Dios tiene, eso hasta le da risa. Vénganle desamparos, cruces desgracias, siendo Dios su tesoro, nada le falta. ¿Por qué? Porque tiene la paciencia. De ahí que, aunque todo se pierda, solo Dios nos basta. Yo los invito entonces a que, siguiendo esta recomendación del Papa del año jubilar, pues que le trabajemos a la paciencia, que crezcamos en la paciencia, que va unida también a la esperanza. Vean que todos los elementos que nos ha ido presentando el jubileo y que hemos podido compartir en estas catequesis, pues son elementos que procuran que crezcamos nosotros en la vida espiritual, que crezcamos en el conocimiento de Cristo. Sin duda tenemos muchas situaciones muy agobiantes, pero quien a Dios tiene, nada le falta. Nos encomendamos al Señor y que nos dé siempre la gracia de crecer en la esperanza y en la paciencia. Y la bendición de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.